A tomar un tiempo. Gracias a Dios para orar y ponernos en las manos de Dios. Acompáñenme ahí en su lugar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el bien que tú nos haces, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, porque tú nos regalas, Señor, este día, Padre mío, Señor, nos permites el despertarnos, Señor, el haber realizado nuestras actividades, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste abrir los ojos, Señor, y no nos pagaste, Señor, conforme a nuestras obras. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, llegar y presentarnos delante de ti, Señor, sentarnos a la mesa y escuchar, Señor, lo que tú traes hoy para nosotros. Que esta enseñanza, Señor, sea, Padre mío, Señor, y provenga de tu Espíritu Santo hacia nuestras vidas, Señor, que llene nuestro corazón, Señor, que nos permitas adentrarnos, Señor, en lo profundo de lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos el día de hoy. Que el tema, Señor, que vamos a ver el día de hoy, Señor, sea nutriendo nuestro corazón, Señor, dándonos, Padre mío, Señor, una llenura, Padre mío, Señor, un entendimiento, Señor, y la comprensión del por qué, Padre bendito, Señor, tú haces todas las cosas y por qué a través de todo lo que tú haces, Señor, es el motivo, Señor, o son las herramientas que usas para podernos traer la salvación. Ese es el objetivo, Padre mío, de nuestra clase, Señor, y de la vida, Señor, en general del cristiano, el poder, Señor, comprender la salvación, Señor, y los medios que tú utilizaste para que nosotros podamos retomar, Señor, y reconciliarnos contigo. Yo te pido que tú hables en este momento, que tomes el control, bendito Espíritu Santo, y que tú nos enseñes, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar con la clase. ¿Ok? Dice, vamos a ver el tema el día de hoy, vamos a ver la parte de la crucifixión de Cristo, pero antes, y como cada clase vamos haciéndolo, vamos a tomar un tiempo o quisiera que podamos tomar un tiempo en el que me puedan comentar un poquito de la clase pasada, de lo que vimos para poder introducir el tema del día de hoy. ¿Algún valiente? ¿Tantos? ¿Nadie por ahí? ¿Podría repetir la pregunta, hermano? No lo alcancé a escuchar. De lo que vimos la clase pasada, por favor, hermano, Ah, ok, sí, pueden hermano. dar una retroalimentación de lo que hablamos la clase pasada, por favor. Sí, hermano, según mis apuntes, hablamos del sacrificio de la sangre de Jesús, que Ok, lo cubrían sobre las puertas, la sangre del cordero, elegían un cordero sin manchas para este tipo de sacrificios. Y hablamos sobre el sacrificio ¿cómo? Mosaico, mosaico. que habían tres, que era el holocausto, era el de la ofrenda de la paz y el por los pecados. Amén. Ok, muchísimas Según mis gracias. anotaciones. Muy bien, muchas gracias, hermano Moisés. Claro, dice aquí el hermano Charlie por el chat que hablamos del holocausto y que es una ofrenda hacia Dios. Mm, Y nos comentaba de igual forma lo que el hermano Moisés, la ofrenda de paz y las ofrendas del pecado, ¿verdad? Dejamos de ahí, por ahí una pequeña tarea. Entonces, dice que lo que veíamos la clase pasada era exactamente la sangre del cordero, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo los elementos o estamos viendo la situación a través de
las situaciones que vivió Cristo, que vivió Jesús, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Sí, estamos viendo lo que es la salvación, ¿verdad? Nuestra clase es soteriología, que el significado es, es el estudio de la salvación, ¿verdad? Entonces estamos viendo el cómo a través de qué elementos, a través de qué situaciones nosotros encontramos o vamos a obtener la salvación. Y la clase pasada hablábamos de este punto de la sangre del cordero. Hace 2 semanas veíamos la parte de la cruz y hablábamos cómo ese elemento o cómo la cruz es ese elemento por el cual nosotros obtuvimos la salvación y veíamos que era o es un instrumento de maldición y la palabra dice que era que todo aquel que fuese colgado en un madero iba a ser maldito y era apartado, pero como para nosotros los cristianos, ese instrumento nos trajo la redención, ¿verdad? Porque a través de eso, nuestro Maestro y nuestro Salvador muere y a través de esa muerte nosotros tenemos la redención del pecado, ¿verdad? Aclarábamos que no es un instrumento en el cual debemos de adorar, ya que creemos y estamos en la parte en lo que dice la Biblia, no hacernos nada, ninguna imagen, ¿verdad? Adoramos al Dios vivo y solamente a Él, ¿verdad? Dice Pablo, al Dios invisible, es en el que creemos, al que adoramos y es el que predicamos. Y hablábamos también hace 2 semanas de que es una base de nuestra predicación como cristianos, la cruz de Cristo, ¿vale? Entonces, y veíamos que a través de la muerte del maestro en la cruz, o a través de la cruz, tuvo que morir y se tuvo que derramar la sangre. Y lo veíamos con lo que dice la palabra cuando el pueblo sale de Egipto y toman la Pascua, ¿verdad? Y dice que sacrificaron al cordero, cada familia sacrificó un cordero por familia lo que se pudieran comer, y con la sangre de ese cordero pintaron, ¿verdad? Los dinteles de la puerta para que cuando pasara la última plaga hacia el pueblo de Egipto, el ángel de la muerte no los tocara y no murieran los primogénitos de los israelitas y solamente fue sobre el pueblo egipcio y también su ganado, ¿verdad? Y todo primogénito. Y entonces sale y esa era una figura profética de lo que iba a venir a cumplirse a través del maestro, que con esa sangre nosotros tenemos la redención. Esa sangre fue suficiente y ese sacrificio que hizo el maestro de expiación, ese basta y no se tiene que estar repitiendo un sacrificio, ¿verdad? Solamente fue uno y para siempre con ese basta, a través de esa sangre basta y ha alcanzado y alcanzará hasta el momento en el que seamos raptados, hasta el momento de la final trompeta, que es el momento en el que el espíritu parte de aquí y se acaba la gracia, ¿verdad? Ya la única la única forma de poder entrar a la eternidad será a través de la vida, de, de, del no negar la fe y morir, pero bueno, esa es otra clase, la verán en algún momento, pero hablábamos de la sangre derramada, la sangre del Cordero Perfecto que fue Jesucristo, y hoy vamos a ver la crucifixión de Cristo. Acuérdense, y lo repito, todos estos puntos que vamos viendo es a través de los cuales nosotros vamos obteniendo y vamos recibiendo la salvación, ¿vale? Vimos la cruz, vimos cómo la sangre es la que nos limpia de todo pecado y ahora vamos a ver el por qué Cristo tuvo que ser sacrificado. ¿Va que va? Y bueno, antes de entrar, alguien que me pueda decir por qué el maestro tuvo que ser sacrificado. ¿Por qué creen? Porque murió por nuestros pecados para salvarnos. ¿Ok? ¿Alguien más?
para redimirnos, dice el hermano Charlie. Hermana José, ¿iba a decir algo? Sí, para perdón de nuestros pecados, sí, para que se cumplieran lo que había establecido, ¿no? Dios. Las profecías, ¿verdad? Están viendo, creo que también están viendo Cristología, ¿verdad? En este semestre. Bueno, a través de la Cristología, no sé quién se la esté dando, pero seguramente es un buen maestro y les va a hablar de esa parte en la materia, les va a hablar, o seguramente ya lo vieron, de que el maestro vino a cumplir. ¿Cuántas profecías cumplió? ¿Saben? ¿Ya lo vieron? Creo que ya lo vieron, es lo primero que se ve. ¿Alguien sabe cuántas profecías cumplió el maestro? Más de 600. Alrededor, alrededor de 300, alrededor de 300, un poco más, profecías, él cumplió de lo que se hablaba de él y se establecía. Entonces, una de estas es la crucifixión, ¿vale? Y vamos a entrar. Es diferente a la parte de la cruz, la crucifixión es un tema diferente a lo que vimos de la cruz, ¿vale? Y vamos a entrar de lleno. Dice la crucifixión de Cristo. La crucifixión es el centro neurálgico del cristianismo. ¿Alguien sabe qué significa neurálgico? Algo que viene de la neurología. Algo que viene de la neurología. ¿Alguien más? Puede ser como la estructura ¿La estructura de qué? de hacia dónde va encaminada la doctrina. Ok, no. La, la, este, la palabra neuralgia, o en este caso neurálgico, que estamos hablando del centro neurálgico, la palabra viene de la neuralgia, es una palabra femenina, es un adjetivo que que determina un dolor de un nervio, un dolor preciso y constante. Entonces, por eso dice que es para el cristiano la crucifixión de Cristo es el centro neurálgico, es el centro del dolor que el Señor recibió, es el centro neurálgico, es el dolor que él recibía, el dolor que nosotros, para nosotros fue evitado. Y por eso predicamos esa parte de la crucifixión, predicamos la cruz, predicamos el poder de su sangre, ¿vale? Y dice que sin ella, el plan de la salvación sería del todo ineficaz. O sea, si no se hubiese existido la crucifixión, dice Pablo que si él no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de algo que no pasó y nada más estaríamos hablando y creyendo algo innecesario o algo ficticio. Por eso dice que aquí la crucifixión es el centro neurálgico, es el centro del dolor del maestro, es el centro, es ese nervio o la palabra neuralgia se refiere a la parte del nervio que causa dolor específico, ¿vale? Pero para nuestro estudio lo tomamos como el centro neurálgico, más que de dolor, es el centro neurálgico refiriéndose al punto central, al punto específico. O sea, es la base, es el nervio específico del cristianismo y que si nosotros o esa parte de la crucifixión no se hubiese dado, nuestra salvación no sería eficaz. Eh, ¿Por qué tocamos este tema en las clases? Hay algunas corrientes, hay algunas teorías, algunas sectas que plantean que Cristo o que Jesucristo no murió crucificado, ¿vale? ¿Alguien sabe cuál fue realmente o cómo fue la muerte de Cristo? Obviamente crucificado, pero ¿cuál fue el punto crucial de su muerte?
¿Por qué murió el maestro? Se asfixió, Se por asfixió. asfixia. ¿Alguien más? ¿No? ¿Viene en el Salmo 22, hermano? A ver qué dice el Salmo 22, hermana José. Bueno, ahorita, una parte de lo que comentaba ahorita la hermana Rosaura, que se asfixió, va en parte porque él estaba crucificado, entonces todo el peso de él caía sobre los pies, entonces todos los órganos le caían y eso provocaba que los pulmones se apretaran y la respiración faltara. Por eso es que él constantemente se levantaba. Sin embargo, realmente él muere, el maestro murió porque se derramó, porque se quedó sin sangre. O sea, su muerte fue porque se quedó sin sangre, no fue por asfixia, no fue porque le clavaron la lanza, fue porque su cuerpo se quedó sin sangre. La ciencia nos dice que tenemos alrededor de 5 litros de sangre aproximadamente. Entonces la ciencia dice que de esos 5, para que un ser humano pueda sobrevivir, debe de tener alrededor de 3 litros, si mal no recuerdo. Si alguien tiene un conocimiento más amplio en medicina que yo, por favor ayúdenme, corríjame o amplíenme esa situación, pero más o menos dice eso, si no estoy. Es Entonces, correcto. muchas gracias, hermano René. Entonces, realmente la muerte del maestro fue porque su sangre se derramó hasta la última gota y por ende, al no haber circulación de sangre, pues ya no había oxígeno que pudiera resistir y muere. ¿Sí, hermana José? Hermano, en Salmo 22:14 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se desollaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Amén. Ok. Es una parte la parte de lo que dice el Salmo y una de las profecías que se tenían que cumplir, ¿no? Y exactamente dice que se derrama, o sea, se derramó su sangre preciosa como agua para salvación nuestra, exactamente dice el Salmo, ¿no? Entonces, por eso decimos que la crucifixión de Cristo es el centro neurálgico, es el centro, es el punto crucial, es el punto específico del cristianismo, ya que sin la crucifixión, sin la muerte del maestro crucificado, el plan de la salvación sería del todo ineficaz, o sea, no tendría frutos, ¿no? Así como se tuvo que usar el elemento de la cruz para que él recibiera la maldición, él tuvo que morir crucificado, él tuvo que morir ahí, colgado en el madero y derramada su sangre, para que la sangre derramada y que tenía que salir del cuerpo del cordero pudiera limpiar todos nuestros pecados, ¿vale? Dice, la obra en la cruz satisfizo cada una de las demandas de la ley del Dios, puesto que nos eran imposibles de cumplir. Y hablábamos, creo que con ustedes lo mencioné, que el maestro vino a cumplir más de cuántos mandamientos tenía la ley alrededor, ¿saben?
10, 600 promesas, Perdón, ¿cuántas, hermano René? más de 600 promesas tenía, ¿no? Más de 600 mandamientos, no promesas. Eran más de 600 mandamientos que estaban establecidos. 10 es el decálogo que Dios escribe en las tablas y le entrega a Moisés. Sin embargo, la ley este, correspondía o estaba basada en más de 600 mandamientos que tenía que cumplir y tenían que seguir cabalmente el pueblo. Y era imposible o es imposible para el ser humano. Por eso es que nosotros ya no nos basamos en la ley, sino hoy tenemos la gracia. Sin embargo, no quiere decir que no obedezcamos los mandamientos de Dios, ¿vale? Y acuérdense que el maestro dijo que había él nos dejaba 2 mandamientos y que en esos 2 mandamientos se cumplía toda la ley, todos los profetas y todos los salmos. O sea, en esos 2 mandamientos, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, ahí cumplimos los más de 600 mandamientos. Por eso dice que la obra de la cruz satisfizo cada una de las demandas de la ley de Dios. Ahí estaban implícitas, en la muerte o en la crucifixión estaban implícitas los más de 600 mandamientos que Dios había establecido, le había mandado, le había ordenado al pueblo para que pudieran ser santos, para que pudieran ser redimidos, para que sus pecados pudieran ser perdonados, y Jesús las cumplió ahí en la cruz, incapaz para nosotros. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dicen las Escrituras. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, nos dice la palabra. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿vale? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces ahí Pablo nos está diciendo que nosotros los que creemos en Cristo, si terminan nuestros días, no vamos a morir, ¿verdad? Vamos a dormir. Pero nos está diciendo que Él murió y se tenía que cumplir una de las promesas, una de las profecías que se había establecido para la redención, para que fuéramos redimidos, para que nuestros pecados fueran redimidos y para la redención de nuestros pecados, que el Cordero tenía que ser sacrificado, tenía que morir, pero también que iba a resucitar. Y a través de esa resurrección, siendo Él el primero dentro de muchos, íbamos a entrar a la vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que aceptarlo y tenemos que creer en Él, recibirlo en nuestro corazón, pero también tenemos que obedecer los mandamientos. Por eso es que la materia enseña que la soteriología o la salvación la podemos recibir, pero también la tenemos que mantener, porque así como se nos es dada por gracia, así la podemos perder si no la cuidamos, si no la alimentamos, si no nos santificamos, si no nos guardamos, si no obedecemos, ¿vale? Dice que a través de la cruz o a través de la crucifixión, nuestros pecados son perdonados. Dice, de esta manera, la muerte del Jesús histórico como sacrificio por los pecados del hombre se realizó una vez y para siempre. Ahí Hebreos nos habla de ese sacrificio que solamente hoy se tuvo que hacer esa única vez, y con ese basta, ya no se necesitan más. Los judíos o el pueblo de Israel no ha aceptado al Mesías, por eso es que ellos, y la palabra lo dice, para el cumplimiento del rapto y la aparición del anticristo, ellos van a construir un tercer templo y van a restituir el servicio sacerdotal, y van a empezar otra vez los holocaustos para la redención de sus pecados. Sí, hermana Rosaura. Yo entraba en conflicto la vez pasada acerca de eso de perder la salvación. Ah, No sé si se acuerda, y tengo sí, esa pequeña duda, y sí, incluso
con el Subrayé mi versículo versículo. que me había dado. Sí, sí lo tengo presente. A Sí, la siguiente clase no se conectó y no pudimos ahondar, pero no, si quiere ya lo platicamos el domingo si quiere, perfecto, y sí, ya, y sí, lo sí, hablamos y ya maestro, por favor. explicamos a fondo, Y ¿va? sirve que leo todo el contexto, porque ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Claro, ¿Sí? sí, claro que sí. Por favor, gracias. Sí, sí, sin problema. Entonces, Hebreos menciona esa parte, ¿no? Que solamente bastó ese sacrificio y basta ese sacrificio, que no hay necesidad de estar presentando holocaustos porque ya un cordero fue inmolado y a través de esa expiación tuvimos o tenemos la redención de los pecados, ¿vale? Dice que hoy, toda persona que así lo desee puede llegar a ser cristiano y pueda llegar a tener la salvación, más que ser cristiano, puede obtener la salvación sobre la perfecta obra de salvación que Jesucristo realizó en la cruz por amor a nosotros. ¿Vale? ¿Cuál fue la obra de la crucifixión? Su muerte, ¿verdad? El derramamiento de su sangre, que a través de esa sangre tenemos la redención de los pecados. Y durante esa crucifixión, acuérdense, ¿alguien sabe aproximadamente cuánto tiempo duró la crucifixión? Fue a mediodía, hasta como a las 3 de la tarde, algo A ver, así. otra vez, hermana Eli, perdón. Creo que fue a partir de mediodía y hasta las 3 de la tarde. Exactamente, así exactamente, ni más ni menos. Dice que fue hasta la hora novena, ¿verdad? Que terminó y iba terminando el día. Entonces, si nosotros empezamos a leer los evangelios y regresamos a la parte de la ley del Éxodo del Levítico, cuando se empiezan a dar los sacrificios, dice que el cordero para la expiación tenía que morir entre las 2 tardes, que es ese horario de entre las 12 el mediodía y las 3 de la tarde, que se cumplían las 2 tardes, y ahí tenía que morir y ahí murió. Por eso es que ahorita cuando hablábamos, yo les decía al principio que el maestro no murió por asfixia. Obviamente sí le faltaba, pero su muerte realmente fue por el derramar toda su sangre, se quedó sin sangre, por eso es que él muere por el derramar su sangre y se tiene que cumplir entre las 2 tardes. Pero durante ese tiempo, imagínense, 3 horas, ¿no? 3 horas, cómo nos pasaba cuando nos mandaban a la esquina, ahí castigados, no aguantábamos 10 minutos. Imagínense ahí 3 horas en las que el maestro estuvo con ese trabajo, esa fuerza que tenía porque le faltaba la respiración y se ponía todo su peso sobre sus pies para levantarse y para seguir respirando. Y durante esa crucifixión, el maestro, este, realizó siete frases o dio 7 palabras que lo conocemos como las 7 palabras, ¿vale? Y la primera mención o la primera frase que el maestro daba dentro de ese tiempo era el de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en Lucas 23:34 podemos leer eh, esa parte y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, el principal propósito de Jesús fue el perdonar. El lema de Cristo era orar por los enemigos, justificó el pecado por la ignorancia y expresa su grande amor en lugar de una ira, ¿verdad? Ahí ya, después de haber sido golpeado, después de haber sido, dice la palabra que su carne fue molida, o sea, de haber sido deshecho, de estar recibiendo la vergüenza, de estar recibiendo la maldición de todos, de estar todo. Entonces Él todavía ofrece el amor, ¿verdad? Porque ¿qué le estaban gritando? ¿Alguien recuerda más o menos cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen? Lo estaban injuriando, ¿verdad? Estaban diciendo ahí los del Sanedrín y uno de los ladrones que
a otros había sanado, a otros había, liberado y él no se podía salvar. Que si realmente era el Hijo de Dios, que se bajara de esa cruz. Y entonces él pide el perdón hacia el pueblo que aún lo estaba injuriando, que días antes lo estaba alabando cuando había en la entrada triunfal a Jerusalén. Ese mismo pueblo hoy lo estaba señalando y había gritado que lo crucificaran y estaban ahí injuriándolo a los pies de la cruz, pero él, lejos de una ira, porque para él era fácil bajarse de la cruz y mandar legiones de ángeles que los deshiciera, ¿verdad? Pero el propósito del morir era el mostrar su amor por la humanidad. Dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él estaba mostrando su amor, el amor por nosotros, que sin merecerlo podemos tener la salvación. Y dice la segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí, ¿a quién le estaba hablando? ¿Alguien se acuerda? A uno de los ladrones, hermano, ¿no? A uno de los ladrones, ¿verdad? Dice que es una palabra de esperanza a aquel que procede al arrepentimiento, y la promesa a cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación. Y en ese momento, ellos, los dos ladrones con los que estaba siendo crucificado, ellos lo merecían porque eran ladrones, sabían, y de hecho el diálogo que tienen entre ellos dice, nosotros ciertamente lo merecemos. Dice, pero este es justo. Y entonces se voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por eso el maestro le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, es una palabra de esperanza que nos da a todos aquellos que fallamos, que erramos, que cometemos pecado, pero cuando realmente nos arrepentimos. Ahí el ladrón realmente se estaba arrepintiendo de la vida ruin que había llevado y le estaba diciendo, acuérdate de mí. Y aquí hay una parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? Ahí el maestro le dice, hoy conmigo estarás en el paraíso, pero ¿cuándo vamos a estar en el paraíso? Hasta que se cumpla, ¿verdad? Hasta que sea el rapto. Dice que ahí vamos a ser raptados y vamos a ir con él y celebraremos las bodas del Cordero, y después regresaremos a la batalla de Armagedón, después los 1000 años y después entraremos en la eternidad. Pero el ladrón ya está en el paraíso. Hoy los que han cumplido sus días en esta tierra, ¿qué dice? No van al paraíso, ellos duermen. Y tampoco los que no han los que han creído en Jesús duermen, y los que no han creído duermen y despertarán, pero para juicio, unos para salvación, otros para condenación. Pero el ladrón ya se encuentra en el paraíso. Esto es por misericordia de Dios, porque Él así lo quiso, ¿vale? Es la soberanía que Dios tiene por ser Dios. ¿Quién le puede decir que no? Bueno, yo al menos no. Y si ustedes quieren, me dicen qué les dijo, ¿vale? Dice la tercera palabra que menciona, dice, mujer, he aquí tu hijo, he aquí, hijo, he aquí tu madre, ¿verdad? Ahí la responsabilidad de hijo a madre continúa latente en el corazón de Jesús. Jesús hizo los arreglos para que su muerte no fuera, no, en su muerte no fuera a dejar a María desamparada. Es una palabra donde Jesús pone la plena confianza en su Hijo amado. Entonces, aquí recuerden lo que yo les decía, que en esta parte cuando alguien moría en la cruz, era algo de mucha ofensa, y era de tal maldición que hasta sus familiares se les cerraba y se les señalaba. Por eso es que nadie pedía la recuperación del cuerpo, y yo les decía que iban como a una fosa común, o ahí a una fosa donde caían todos los cadáveres que morían crucificados, y nadie los pedía. ¿Por qué? Porque se señalaba no solo al que crucificaba, sino se señalaba a la familia,
y se le cerraba toda oportunidad. Por eso Jesús ahí estaba mostrando tanto la responsabilidad del amor, la preocupación de que a su madre no se le apartara y le encomienda con uno de sus discípulos, ¿verdad? Con el discípulo amado. Y le dice, ella es tu madre y madre, he ahí tu hijo. Él se hará cargo de ti y le encomienda a Juan que la cuide y que la sostenga, ¿verdad? La cuarta palabra nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice aquí la explicación que doy. Dice, la soledad es una de las más terribles experiencias que cualquier ser humano puede tener. Separar a una persona de los demás en una prisión es el castigo más terrible. Psicológicamente afecta en el sentido de que el hombre es un ser social. La soledad de Cristo fue un desamparo espiritual. Su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del Padre. Jesús quedó solo literalmente. Entonces aquí en esta parte, en esta palabra, cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un punto, creo que ya se los había comentado, pero lo repetimos para el tema en cuestión. ¿Se acuerdan cuando antes de ser apresado, dónde estaba el maestro y qué estaba haciendo? ¿Alguien se acuerda? No escuché, perdón. Antes de, antes de ser apresado, antes de que lo apresaran, ¿qué estaba haciendo el maestro y dónde estaba? Estaba orando en Getsemaní. Estaba orando Estaba orando. en el Getsemaní, ¿verdad? Y se acuerdan que estaba orando y que empezó, que empezó su oración, cómo empezó a ser tan fuerte que empezó, dice la palabra, que empezó a sudar sangre, ¿verdad? La presión que él tenía fue tal que lo capilar, las venas que tenemos se empezaron a abrir y empezó a sudar sangre. Y entonces una de las oraciones que él decía cuando estaba ahí en el Getsemaní orando, porque sabía lo que venía, le decía, Señor, Padre mío, si tú puedes, porque puedes evitar esta copa amarga, que yo pase esta copa amarga, hazlo, pero no se haga lo que yo quiero, sino se haga como tú, se haga tu voluntad. Él sabía lo que iba a pasar y esa oración que está haciendo él en Getsemaní cuando le dice, si quieres que pase esta copa amarga, hazlo, pero que no sea como yo quiero, sino tu voluntad, le está haciendo referencia a esto que él dice aquí, ¿por qué me has desamparado? Porque la copa que él no quería pasar no era que lo golpearan, no era que lo crucificaran, no era que le escupieran, no era que le arrancaran los vellos de la barba, no era que le pusieran una corona de espinas, no era que lo latigaran, no era nada de eso, sino era en ese momento cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento él estaba cargando los pecados de ustedes y los míos y los de toda la humanidad. Y dice la palabra en Génesis cuando el Señor expulsa a Adán y a Eva, los expulsó porque estaban llenos de ¿qué? De pecado. Y Dios es santo y no se podía pasear con ellos porque ya habían pecado, habían desobedecido. Entonces, esa parte, ese clamor que el maestro hacía en Getsemaní y esta palabra del desamparo no se refiere más que a otra cosa de porque el Padre se había alejado del maestro porque ya tenía pecado y Dios no puede habitar donde hay pecado. Por eso es el lamento, es el desamparo que él sintió y era lo que quería evitar. Era el castigo más fuerte que el maestro podía recibir y era lo que él le clamaba evitar, que su presencia no se fuera. Pero él aún así obedeció y dijo, no sea como yo, sino como tú.
Si es tu plan que yo tenga que separarme de ti y sufrir esa lejanía por cargar el pecado injustamente de toda la humanidad, lo voy a hacer porque es tu voluntad. Esta frase del Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Significa realmente porque Él recibió el pecado y en ese momento se contaminó y la santidad de Dios se alejó. ¿Ok? Dice la quinta palabra. Él menciona que tiene sed, dice, por un simple pronunciamiento de su naturaleza divina, aquella sed hubiera sido saciada y satisfecha, pero no, Jesús no lo hizo. En esta expresión Jesús expresó su sentimiento no fingido, expresó un sentimiento no fingido, se expresó también ahí su humanidad, ¿vale? Recuerden que Jesús estuvo en la tierra 100% hombre, pero nunca perdió su divinidad. Y esto que él estaba expresando, si él lo hubiera expresado con toda su divinidad, pues para empezar, si hubiera expresado el tengo sed, no lo expresa con divinidad porque es Dios, no puede, Dios no tiene necesidad de nada, sino él mostraba su humanidad, su naturaleza humana, un sentimiento, una necesidad no fingida, sino algo real que le estaba pasando. ¿Ok? ¿Sí, sí quedó claro esta? Dice la sexta palabra, dice, consumado es. Dice, sus 3 años y medio de ministerio se completan en la cruz. Muchas escenas de su infancia, ministerio y encuentros con personas pasan por su mente hasta que admite todo se ha cumplido. Bueno, esto es lo que los teólogos creen, ¿verdad? O lo podemos poner en el momento en el que él sabe que ya estaba por morir, pudo haber hecho un refresh, pudo haber hecho un recuento de todo lo que vivió desde niño, desde su infancia, en su vida, pero sobre todo en su ministerio. Y ahí en ese momento se estaba cumpliendo todo por lo que fue o por lo que se le mandó a esta tierra. Estaba consumando la obra redentora y estaba cumpliendo obedientemente el mandato que se le dio, que fue el cargar los pecados y el morir, el entregar su vida para después volver a tomarla, ¿verdad? Dice, consumado es, él sabe que había recibido el pecado, que está a punto de desangrarse totalmente y por eso dice, consumado es, expira y dice, y de hecho él todavía levanta fuerzas para pronunciar la séptima palabra que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, el unigénito de Dios no estuvo exento de la muerte, nació humanamente y murió humanamente, ¿verdad? Encomendó el espíritu. La Biblia dice ahí en Números, y no me acuerdo en qué otra cita menciona, pero las dos creo que están en Números, si no es una Números y otra de Deuteronomio, dice que Dios es el dueño de todos los espíritus, ¿vale? Si ustedes recuerdan, en la parte de la creación, y con esto ya vamos finalizando, la parte de la creación dice que Él forma al hombre del polvo de la tierra, lo crea, y el hombre era un muñeco de tierra, pero dice que en ese momento Él sopla en su nariz el aliento de vida y en ese momento el hombre es un ser viviente. En ese momento Él sopló aliento, el espíritu, le sopló una parte del espíritu, por eso es que nuestro espíritu está deseoso y sediento. Lo que nosotros debemos alimentar es nuestro espíritu que está sediento y deseoso de encontrarse con el Espíritu de Dios y debemos de doblegar nuestra carne. Por eso dice que cuando nosotros o cuando un ser humano muere, lo último que hace es exhalar. Y en ese momento sale el espíritu y regresa a su creador. La carne, somos tripartitas, acuérdense, es cuerpo, el cuerpo que es polvo y al polvo va a volver. El espíritu que regresa con su creador
el dueño del espíritu y el alma, que es lo que está en juego, ¿vale? A salvación o a perdición. Dice, por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El unigénito estaba cumpliendo el mandato. Nació como humano en un parto natural, normal, como cualquier humano, y murió humanamente. Entregó el espíritu y al tercer día resucitó, ¿vale? Y cerramos diciendo que eh, la crucifixión tiene un valor o el valor de la muerte de Jesús en la cruz. Dice que Jesús es el Cordero escogido desde la eternidad. Primera de Pedro 1:19 al 20 nos lo dice. Jesús es el Cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Isaías 53:7 nos lo menciona. Jesús es el Cordero inmolado, Apocalipsis 5:12. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, Juan 1:29, ¿vale? Dice, ese es el valor de la muerte de Jesús crucificado. Eh, Esto es lo que a nosotros nos deja la crucifixión de Cristo. El saber que Él fue escogido desde la eternidad, que fue llevado al matadero sin reproche, que fue el Cordero inmolado y que es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Va que va? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que no sean todas. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. La verdad es que sí, sí me levantan el ánimo. Espero cada martes, porque no tienen nunca dudas. Vamos a orar para finalizar nuestra clase y darle gracias a Dios. ¿Vale? Acompáñenme en su lugar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado, Señor, el valor que hoy tenemos, Padre, a través de tu muerte en la cruz, Señor. A través, Señor, de el sacrificio que tú diste, Señor, que tú entregaste, Padre. Gracias, Señor, porque tu crucifixión, Padre, hoy nos trae, Señor, la gracia, Señor, de poder reconciliarnos contigo. Gracias te damos, Padre mío, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, Señor, hemos vociferado, Señor, no hemos creído, Señor, lo hemos tenido en poco, Señor. Gracias, Señor, porque aún en la agonía, Señor, de la crucifixión, Señor, tú ponías las cosas en orden, Señor, tú nos dabas esperanza, Señor, y tú nos ponías, Padre mío, Señor, el deseo, Señor, y nos ponías la, la gracia, Señor, y nos dabas, Padre, ese mensaje, Señor, de que a través de esa muerte, a través de ese acto de amor, Señor, tú nos traerías la redención, Señor. Gracias por tu amor eterno, Señor. Gracias, Señor, porque tú no cambias, Señor, sino que tú eres uno siempre, Padre mío. Gracias, Señor, porque no mudas, porque no cambias, porque no fallas, Señor. Gracias porque tu ojo, Señor, no parpadea, no se cierra y siempre está atento de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este hermoso regalo, Señor, y por esta hermosa obra que tú hiciste en la cruz. Te bendecimos, Señor, y te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Adiós, buenas noches. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana.